Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En esta ocasión veremos cómo obtener las ecuaciones y los elementos de una parábola vertical con vértice fuera del origen y que abre hacia arriba. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar el valor del parámetro, la ecuación de la directriz, el valor del lado recto, la ecuación del eje y las ecuaciones ordinaria y general de una parábola si tiene su vértice en la coordenada B 1,4 y el foco en la coordenada F 1,6. Tomemos entonces estos datos: vértice 1,4 y foco 1,6. Lo primero es determinar si tenemos una parábola horizontal o una parábola vertical. Localicemos el vértice y el foco dentro de un plano cartesiano, elaborando un pequeño dibujo. Aparece entonces el plano cartesiano. Tenemos el eje vertical, el eje de la Y, así como el eje horizontal, el eje de las X. En esta parte se localiza el origen de dicho plano, coordenada 0,0. Primero, localicemos el vértice coordenada 1,4. De acuerdo a la coordenada a partir del origen, primero nos vamos a mover un cuadro a la derecha. Enseguida vamos a desplazarnos verticalmente hacia arriba 4 cuadros. 1, 2, 3 y 4. Aquí en este lugar se localiza el vértice de la parábola. Enseguida localicemos el foco, coordenada 1,6. Entonces, a partir del origen, primero nos movemos un cuadro a la derecha. Y ahora vamos a subir 4 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadros, localizando aquí el foco de la parábola. Podemos apreciar entonces que el foco se encuentra por arriba del vértice. Es importante recordar que tenemos una línea que pasa por el foco, pasa por el vértice y se extiende infinitamente hacia el lado contrario. Esta línea se llama eje de la parábola o eje de simetría. Observamos que este eje de simetría, se encuentra paralelo al eje de la Y. Tenemos entonces aquí el eje de la Y y a un lado el eje de simetría. Como el eje de simetría adopta la posición vertical, entonces se trata de una parábola con vértice fuera del origen de manera vertical y que se extiende hacia la parte superior. Podemos apreciar que siempre la parábola se va a extender o se va a abrir hacia el lado donde se encuentra el foco, y por lo tanto esta curva abrirá hacia la parte de arriba, por lo que la curva tomará o adoptará aproximadamente esta forma: parábola extendiéndose hacia la parte superior. Con ello entonces determinemos los elementos de la parábola, pero antes es bien importante asignarle letras tanto a la coordenada del vértice como a la del foco. Al vértice le vamos a asignar la letra H al primer número y la letra K al segundo número de la coordenada. Por lo tanto, H tiene el valor de 1 y K el valor de 4. Hacemos lo mismo con la coordenada del foco, asignándole X al primer número y Y al segundo número. Por lo tanto, X tiene el valor de 1, mientras que Y tiene el valor de 6. Calculemos ahora el primer elemento, que es el parámetro. Recordemos que el parámetro es una distancia que medimos desde el vértice hasta el foco. Esta distancia que recorremos recibe el nombre de parámetro.
El parámetro es un elemento sumamente importante porque a partir de él vamos a poder encontrar los demás elementos de la curva. El parámetro lo encontramos utilizando la fórmula que nos dice parámetro es igual a y menos k. En esta fórmula y la vamos a reemplazar por el valor de 6, mientras que k se va a reemplazar por el valor de 4. Reemplazando entonces cada una de estas letras por su respectivo valor, tendremos parámetro será igual a 6 menos 4. Efectuando la diferencia tendremos que el parámetro será igual a 2. Esto lo podemos verificar en la gráfica contando los cuadros que hay desde el vértice al foco. Podemos ver que tenemos 1 y 2 cuadros, valor que nos ha dado el parámetro utilizando la fórmula. Ahora, con el valor del parámetro podemos saber la medida del lado recto. El lado recto se puede obtener aplicando la siguiente fórmula que nos dice lado recto será igual a 4 veces p, en donde p representa el valor del parámetro y que en este ejemplo es 2. Por lo tanto, lado recto será igual a 4 que multiplica a 2. Por lo tanto, el lado recto será igual a 8. Ahora, determinemos la ecuación de la directriz. La directriz la encontramos aplicando la fórmula que nos dice y representa la directriz, y será igual a menos p más k. En esta fórmula vamos a reemplazar p, que es el parámetro, por el valor de 2, y k es un valor de la coordenada del vértice y tiene 4 como valor. Por lo tanto, reemplazando p y reemplazando k, tendremos y será igual a menos 2 más 4. Efectuando esta operación, encontramos que la directriz será igual a y más 2. Por último, determinemos ahora la ecuación del eje. Esta la encontramos utilizando la fórmula x igual a h. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar h por el valor de 1. Por lo que el eje nos va a quedar x igual a 1. Esta viene siendo la ecuación del eje, esta la ecuación de la directriz, este valor la longitud del lado recto y este otro valor la medida del parámetro. Con estos elementos ahora vamos a determinar las ecuaciones, primero la ordinaria y después la general. Por último vamos a determinar las ecuaciones y elaborar la gráfica de la parábola. Para poder encontrar las ecuaciones vamos a utilizar la siguiente fórmula. En esa fórmula tenemos lo siguiente: x menos h elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 veces p que multiplica y menos k. Hasta este momento tenemos los siguientes datos. Conocemos el vértice, coordenada 1,4. También conocemos el foco, coordenada 1,6. Recordemos que el vértice se le ha asignado la letra h al primer número y la letra k al segundo número. Por lo tanto, h tiene el valor de 1 y k el valor de 4. Al momento de utilizar esta fórmula, vamos a reemplazar h, vamos a reemplazar p y vamos a reemplazar k. También conocemos el parámetro, que tiene una medida igual a 2. El lado recto con una longitud de 8. La ecuación de la directriz como y igual a 2 y la del eje como x igual a 1. Entonces, utilizando esta fórmula vamos a reemplazar h por el valor de 1, p por el valor de 2 y k por el valor de 4. Por lo tanto, esto nos quedará como x menos 1 elevado al cuadrado es igual a 4 que multiplica 2 por y menos 4. Vamos a multiplicar 4 por 2 para obtener x menos 1 elevado al cuadrado
igual a 8 que multiplica y menos 4. Esta viene siendo la ecuación ordinaria de la parábola. A partir de la ecuación ordinaria vamos a encontrar ahora la ecuación general. Para ello debemos primero desarrollar este binomio elevado al cuadrado. Enseguida vamos a multiplicar 8 por y 8 por menos 4. Recordemos que al momento de desarrollar un binomio al cuadrado, de aquí se van a obtener 3 términos. El primer término se obtiene tomando esta letra y elevándola al cuadrado. Por lo tanto tendremos x elevada al cuadrado. Enseguida este signo lo vamos a tomar del signo que tenga el paréntesis. En este caso el paréntesis lleva signo negativo y este signo simplemente se recorre aquí. Para encontrar este segundo término hacemos lo siguiente: multiplicamos el exponente, que es 2, por el número, en este caso 1, y lo que nos da se multiplica por la letra. Por lo tanto 2 por 1, 2, y 2 por x nos da 2x. De los 3 términos que salen del binomio, el último siempre es positivo, por lo que anotamos más. Ahora, para encontrar este número, tomamos el segundo término del paréntesis y lo elevamos al cuadrado, por lo que 1 elevado al cuadrado nos da 1. Enseguida anotamos el signo de igual y ahora multiplicamos 8 por y para obtener 8y. Enseguida multiplicamos 8 por menos 4. Entonces tenemos más por menos, y 8 por 4 nos da 32. Enseguida vamos a tomar el término 8y y el término menos 32 y ambos términos los vamos a pasar al lado contrario de la igualdad. Recordando que cuando una cantidad se mueve de un lado hacia el otro de la igualdad, se le debe de invertir el signo. Por lo que la ecuación nos quedará como x elevado al cuadrado menos 2x más 1. El 8y, que era positivo, ha pasado ahora como negativo. El 32, que era negativo, ha pasado ahora como positivo. Todo igualado con 0. Por último vamos a ordenar, pero antes de ello debemos de tomar el 1 y el 32, términos independientes, y simplificar. Por lo tanto, si sumamos 32 con 1, eso nos va a dar 33. Por lo que la ecuación nos quedará como x menos 2x más 33 menos 8y igual a 0. Ahora sí ordenemos. Primero debemos de tomar el término que esté elevado al cuadrado. Enseguida, el término que tiene la misma letra que el primer término, pero con exponente 1. Por lo tanto, anotamos menos 2x. En el tercer espacio debemos de anotar la letra que es contraria a la primera letra y tiene exponente 1. Por lo tanto, menos 8y. Y por último, el término independiente, que será el número 33. Todo igualado a 0. Tenemos entonces aquí la ecuación general de la parábola. Ahora, en un plano cartesiano, localicemos todos los elementos y dibujemos la curva. Tenemos entonces nuestro plano cartesiano. Ya tenemos aquí trazada la curva. Sin embargo, te voy a explicar cómo debemos de encontrar o de ubicar cada uno de estos elementos. Comenzamos por ubicar el vértice, coordenada 1,4. Por lo que a partir del origen primero nos vamos a desplazar una unidad a la derecha. De acuerdo al valor de la coordenada, ahora vamos a desplazarnos verticalmente hacia arriba 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4. Llegando aquí en donde se ubica el vértice. Enseguida ubiquemos el foco, coordenada 1, 6. A partir del origen, primero nos desplazamos una división a la derecha. De acuerdo al valor de esta segunda coordenada, ahora vamos a subir 6 divisiones.
1, 2, 3, 4, 5 y 6, llegando a este lugar en donde aquí se localiza el foco. Recordemos que es muy importante localizar una línea que pasa por el foco, también pasa por el vértice y se extiende infinitamente al lado contrario. Esta línea se le llama eje de la parábola o eje de simetría y adopta la posición vertical y es paralela en este caso al eje de la Y. Este eje de la parábola tendrá la ecuación x igual a 1. ¿Por qué x igual a 1? Porque hay que observar que este eje corta a uno de los dos ejes del plano cartesiano y en este caso está cortando al eje de las x. Este es el eje de las x y este es el eje de la parábola. Y el eje de la parábola corta al eje de las x en la división 1. Por eso la ecuación nos dice que está cortando al eje de las x en la división 1. Enseguida vamos a localizar el parámetro. Recordemos que el parámetro es una medida de longitud que tenemos entre el vértice y el foco. Por lo tanto, en este espacio vamos a localizar el parámetro que en este ejemplo tiene una medida de 2. El parámetro también se debe de localizar al lado contrario del foco. Por lo tanto, del vértice hacia abajo vamos a medir nuevamente el parámetro con la misma medida de 2. Del lado contrario al foco y donde termina el segundo parámetro, es decir aquí, debemos de considerar una línea a la cual se le llama directriz. Esta línea directriz siempre quedará perpendicular al eje de la parábola, es decir, que entre el eje de la parábola y esta línea directriz se debe de formar un ángulo de 90 grados. En este caso, la directriz tiene por ecuación y igual a 2. La ecuación resulta porque la línea directriz corta al eje de la y en la división 2. Por eso que la ecuación nos está indicando que esta línea directriz corta al eje de la y en la división 2. Por último, vamos a localizar el lado recto. Recordemos que el lado recto es una línea que pasa por el foco y que en este caso tiene una longitud total de 8. El lado recto siempre lo partimos en dos mitades. Por lo tanto, del foco hacia la izquierda vamos a contar 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4. Llegamos aquí. Aquí termina la mitad del lado recto. Del lado contrario, es decir, a la derecha del foco, también vamos a medir otros 4. 1, 2, 3 y 4, localizando el extremo contrario al anterior. De esta manera tenemos entonces el lado recto con una medida total de 8. Localizamos uno de los extremos del lado recto y el otro extremo. Con los extremos del lado recto y con el vértice podemos entonces trazar la curva. Comenzando por el extremo del lado recto, vamos trazando la curva de manera manual y le vamos dando aproximadamente la curvatura hasta llegar al vértice. Una vez que llegamos al vértice, cambiamos de dirección la curvatura y ahora nos vamos acercando poco a poco al otro extremo del lado recto, continuando la curva de manera infinita. Entonces ahí podemos ver que la parábola abre hacia la parte superior. En este caso la parábola tiene por ecuación general x elevado al cuadrado menos 2x menos 8y más 33 igual a 0. Hasta aquí finaliza este video. Espero haberte ayudado a que conocieras cómo obtener cada uno de los elementos de la parábola y cómo obtener las ecuaciones, primero la ordinaria y después la general. Por último, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate y te espero muy pronto en el próximo video. Bye.